Enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos, familiares y amigos de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador. Este día iniciamos una nueva serie de temas titulada Lo que Dios nos dio, y estaremos meditando a lo largo de este breve momento acerca de cómo Dios en Cristo nos dio su reino. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? En primer lugar, es importante tener presente esto. El reino de los cielos es el lugar donde Dios reina. La palabra dice en Mateo capítulo 6, en el versículo 10, cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor enfocó la vida y el ministerio de sus discípulos, abriendo sus mentes y sus corazones para que Dios estableciera su reino sobre sus vidas. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros, establecer su reino en nuestros corazones. Pero este es un reino completamente diferente. No es un reino como nosotros pudiéramos imaginarlo. Dice Juan capítulo 18 en el versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y eso es completamente cierto. El reino de los cielos es un reino distinto, diferente a los intereses malvados y mezquinos del ser humano. Medita en esto. No consiste en palacios, en lujos, en fama, ni en poder. En el reino de Jesús hubo un pesebre en lugar de un palacio. Hubo una piedra sobre la cual reclinaba su cabeza en lugar de lujosas habitaciones. Hubo un pollino en lugar de caballos, de carruajes y de ejércitos. Hubo una corona de espinas en lugar de oro, una capa lacerada en lugar de vestidos preciosos. Un rey cuyo pueblo en un día como hoy lo recibe, pero mañana gritan: crucifíquenle, crucifíquenle. En verdad que el reino de los cielos es un reino completamente diferente, fuera de serie. Un reino que se establece en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo. No se compra, no se vende, no se gana ni se merece. Juan capítulo 3, en el versículo 3, dice de la siguiente manera, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Para poder tener acceso al reino de Dios, es importante experimentar un nuevo nacimiento. Pero ese nacimiento solamente lo produce Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Cuando experimentamos un verdadero arrepentimiento, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando dejamos que Él establezca su reino en nosotros. Dice Romanos capítulo 14 versículo 7, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 abunda al respecto diciendo: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mucha gente pretendía buscar el reino de los cielos con Jesús, pero tenían en mente la idea de un reino político. Tenían en mente el cómo hacerse de ganancias, de propiedades, pensando en que el reino de los cielos sería como los intereses que persigue este mundo. Pero no es así. Es un reino que se establece en nuestras vidas a través del Espíritu de Dios. En Cristo, Dios nos dio su reino. Dios nos invita a volver a casa con Él. Nos da un lugar en su presencia, que ciertamente es gratuito para nosotros, pero que Jesús nos compró con su muerte en la cruz del Calvario, y hoy
nos lo ofrece como un regalo. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? 1. El reino de los cielos es el lugar donde Dios reina. 2. Es un reino completamente diferente. Y 3. El reino de los cielos se establece en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo cuando experimentamos un verdadero nacimiento. Ahora bien, ¿cómo podemos ser parte de ese reino de los cielos que en Cristo Dios nos ofrece? Bueno, este reino se recibe por medio de la fe. Mateo capítulo 18 en el versículo 3 dice: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es importante que cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios para pedirle que nos conceda ser parte de su reino, vengamos a Él con fe, como la fe de un niño, creyendo firmemente, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Dice Romanos capítulo 1 versículo 17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es importante entonces tener esto presente. A este reino podemos tener acceso a través de nuestra fe. Pero aún la misma fe es un regalo de Dios. Es esa habilidad espiritual que Dios nos da de creer, de confiar en sus promesas. Sin embargo, hay diferentes tipos de fe. Hablemos de 3 de ellas. 2 no son correctas. Hay gente que se acerca a Dios, que quiere ser parte de este reino, pero lo busca solamente de una manera temporal o pasajera. Se acercan a Dios con fe, pero es una fe llena de interés, por conveniencia, por necesidad. Y una vez que todas aquellas cosas que la persona necesita son suplidas, nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Él. Esta no es la fe correcta. Esta es simplemente una fe temporal o pasajera. Hay otras personas que se acercan a Dios, pero a través de una fe intelectual. Piensan que el solo hecho de conocer de Dios, de conocer algunos pasajes de la Biblia, de haber estudiado algunos cursos de doctrina o de haber asistido en algún momento a la iglesia es suficiente para poder tener acceso al reino de los cielos. Pero no es así. No iremos al cielo por tener una fe intelectual, por ser una biblioteca, una enciclopedia teológica. Para poder estar en el cielo con Dios, para poder tener acceso a su reino, Dios demanda que nosotros tengamos una fe correcta. Y esta fe correcta es depositar toda nuestra confianza, toda nuestra vida, todo nuestro ser en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creer en sus promesas, que Él vino a morir por nosotros, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sí, y solo sí, a través de esta fe tenemos acceso como un niño al glorioso reino de los cielos. Pero una cosa más que es importante considerar es que este reino de los cielos también demanda un verdadero arrepentimiento. Mateo capítulo 4 en el versículo 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra que el Señor Jesús usa es metanous, arrepentíos. Un cambio total de nuestra vida, una transformación en nuestra manera de pensar y que cambie nuestra manera de vivir. Sin embargo, hay diferentes tipos de arrepentimiento. Muchas veces la gente piensa tener un arrepentimiento verdadero, pero no es así. Su arrepentimiento es solamente a nivel emocional y consiste en sentir pesar por el pecado, en sentirnos mal, en sentirnos tristes, acongojados, pero
no hay ningún cambio. Solamente hay un remordimiento de conciencia que no se traduce en un cambio verdadero en nuestras vidas, que posteriormente continuamos una vida lejos de Dios y no le reconocemos en nuestros caminos. Hay otro tipo de arrepentimiento, que es un arrepentimiento a nivel racional. La gente ya tiene conciencia de su pecado, ya tiene conocimiento de que lo que está haciendo está en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, uno sigue pecando deliberadamente. Uno sigue haciendo lo malo delante de Dios y se cumple lo que dice el Señor Jesús. Gente que vive y alaba a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Él. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Cristo Dios nos ha dado su reino y podemos tener acceso al reino de los cielos por medio de la fe y a través de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? Es aquel en el que tenemos una transformación de nuestra mente. Es aquel en el que tenemos una transformación de nuestras emociones, una transformación de nuestros pensamientos y, por ende, una nueva manera de vivir. Dice la Escritura: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Cristo, Dios nos dio su reino, un reino al que tú y yo estamos llamados a pertenecer. Recuérdalo, no se compra, no se vende, no se gana, ni se merece. Es el tesoro más grande. Mateo 13, 44 al 46 nos dice que este reino es lo más valioso a lo que tú y yo podemos aspirar. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos, nuestra relación con Dios, nuestra reconciliación con Dios, es la mayor riqueza de nuestra vida. En Cristo, Dios nos dio su reino y en ese reino hay un lugar para ti. Deja que Dios venga a reinar a tu vida. Que no sea solamente tu Salvador, sino también tu Rey y tu Señor. Y que en este día que celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén, y que en este día en que le recordamos como el Rey de los judíos, como el Rey de Israel que ha nacido y que ha muerto por nosotros, que venga a nosotros su reino, que se haga su voluntad en nuestras vidas y que junto a Él experimentemos una fe, una espiritualidad ferviente, un verdadero arrepentimiento e iniciemos una nueva manera de vivir. Que Dios bendiga tu vida y tu familia.